Muy buenos días, tenga toda la audiencia que nos están escuchando aquí en el Dallas Fort Worth. Les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Déjame iniciar no tan solo nuestro programa, pero también el principio de la semana y el principio de este día con una oración y decimos: Señor, te damos las gracias que tú nos has dado una semana llena de festividades, la cual acaba de pasar, y ahora permite que todas esas festividades den fruto en nuestra vida, Señor. No nos permitas volver a caer, Señor, en la rutina de la vida, en el compromiso que muchas veces tenemos con lo material, en el compromiso que muchas veces tenemos con la gente. Déjanos enfocarnos, Señor, en nuestro compromiso que tenemos contigo. Deja que todas estas celebraciones que se acaban de llevar, Señor, en nuestra vida, en nuestras congregaciones, puedan dar el fruto por lo cual, Señor, tú las permitiste. Te damos a ti, Señor, toda honra y toda gloria, y te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, en este día, y que tú nos des tu bendición, porque realmente, Señor, queremos servirte, queremos estar consagrados a ti, queremos llevar una vida santa que te agrade, Señor. Queremos subir como olor grato delante de ti, aprendiendo algo del libro de Levíticos. Eso se me viene a la mente, Señor, y te pedimos, Señor, que tú estés con todos y cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, y permite que sean bendecidas en este momento. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues como cada semana estamos iniciando otra porción de la Torah, Shemini, y esta porción abarca desde Levítico capítulo 9 y termina hasta Levítico capítulo 11 en el último versículo. Pero antes de continuar con la siguiente porción, fíjese que a mí se me da más práctica la interpretación bíblica cuando me hago preguntas. Esto se lo aprendí a un pastor, y este hombre decía: no te acerques a estudiar la Biblia si no formulas preguntas concretas para preguntárselas al Señor. Entonces, siguiendo ese consejo, todo este tiempo me he estado formulando esta pregunta: el por qué en varios versículos del libro de Levítico y solamente un versículo en el libro de Éxodo se repite la palabra "es cosa santísima", así como que de lo santo, esto es lo más santo. Y se me vino a la mente, me enfoqué en esta palabra. Siempre lo digo, es mejor a veces entender las cosas que no comprendemos cuando obtenemos palabras claves que quizás nos ayuden a descifrar todas las cosas que no entendemos, o quizás lo más importante de todas las cosas por las cuales han sido escritas. Cosa santísima. Es cosa santísima. Vamos a empezar a definir, pero definamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Porque también haciendo un estudio vi a varios comentaristas y la mayoría de ellos solamente se enfocan en que es la ofrenda del grano, es la cosa más santísima y que Jesús la completó. Excelente, yo no tengo ningún problema con eso, pero se me hace muy reducido, muy limitado el estudio o la simpleza con la que lo presentan, porque yo pienso que tiene algo más de profundo si nos metemos realmente en la palabra del Señor. Cosa santísima. Yo quiero que tú realmente te memorices el título y que llegando a tu casa tú agarres una concordancia bíblica y le pongas de esa forma: es cosa santísima. Y te vas a dar cuenta que solamente lo van a encontrar en 2 libros. En el libro de Éxodo una sola vez, y en el libro de Levítico aparece 6 veces. Pero vamos a ver, empecemos por Éxodo capítulo 30 y 36, donde dice el versículo, dice: y molerás parte de él en polvo fino, y pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Ahí está la primera vez que aparece en la palabra del Señor. Será
cosa santísima. ¿A qué se refiere Éxodo? Bueno, se refiere a que cuando el Señor estaba instruyendo a Moisés, al pueblo, en cómo se deberían de hacer las especies, el aceite, para poder usarlos en el candelero, el aceite de la unción, el Señor estaba diciendo que iba a ser parte líquida y también iba a ser parte en polvo, y que ese polvo iba a ser esparcido a un lado o encima del lo que nosotros conocíamos del testimonio del tabernáculo de reunión, donde él se mostraba constantemente a Moisés y al pueblo, ¿no? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que cosa santísima eran las cosas que se usaban para uso personal dentro del lugar santísimo, o también para clasificar, para nombrar, para etiquetar las cosas que más cerca estuvieran donde el Señor se manifestara. Interesante. Cuando nosotros brincamos a Levítico capítulo 2:3, también se nos vienen otros versículos, y son varios. Y la mitad de estos se refieren a la ofrenda de los sacerdotes. A mí me llamó mucho la atención esto, y digo yo, wow, de veras que el Señor protegía a sus sacerdotes en una manera muy especial y proveía para ellos. Tenemos que entender algo. Yo quiero que tú entiendas esto. De todas las tribus de Israel, solamente los levitas, los sacerdotes, eran los que no tenían heredad, no se les proporcionó tierra, porque la palabra nos dice que el Señor les dijo que el Señor mismo iba a ser su heredad. Ellos estaban consagrados totalmente al servicio del tabernáculo, al servicio del Señor, y seguramente quizás podríamos entender que eran gente que solamente vivían de las ofrendas de lo que la gente llevaba. Entonces eran gente que dependían, repito esta palabra, eran gente que dependían totalmente de la provisión del Señor, porque no tenían tierra. Muy importante, no tenían tierra. Entonces nos podemos dar cuenta que cómo el Señor protege o protegió a sus sacerdotes en una manera muy especial. Cuando llegamos a Levítico 2:3, dice de esta forma, dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ahí está otra vez la palabra, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Versículo 10 del mismo Levítico 2 dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Se repite 2 veces en el mismo capítulo el mismo texto, de la misma forma, en traducciones y en originales, pero volvemos a ver lo que la palabra resalta: es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Levítico 6:17 dice: no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas. Cuando se refiere a ellos, se refiere precisamente a los levitas, a los sacerdotes. Dice: es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Levítico 6:25. Habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Levítico 6:29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Y la última se encuentra en Levítico 27:28, donde dice así: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. O sea, hermano, paguemos nuestros votos, no podemos retirarlos, ya salieron de nuestra boca y de nuestro corazón, tenemos que pagarlo. Dice la palabra, dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y de animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Perfecto. Recapitulamos a la mitad de nuestro programa.
Hay una palabra que me llamó la atención y que aparece varias veces en el libro del Levítico, en el cual estamos enfocados todo este mes, y yo creo que podemos entender mejor las palabras cuando hacemos preguntas. Yo me preguntaba cuando leía el libro del Levítico, ¿qué quería decir el Eterno cuando en su palabra dice cosa santísima? Ya nos hemos dado cuenta que aparece 6 veces, 2, 4, 6 veces en el libro de Levítico, hizo una vez solamente en el libro de Éxodo. Ahora, resumiendo todo lo que hemos leído, creo yo, pero estoy abierto para cualquier pregunta, aclaración, que el público quizás tenga mejor información que yo. Estoy abierto a escuchar en el 214-212-7676. Usted puede comunicarse conmigo, pero quiero decir esto desde la perspectiva en la cual yo estoy entendiendo la palabra. En el primer versículo habla que de las cosas más cercanas al Señor, que se usan para uso donde la presencia del Señor se manifiesta. En eso también nosotros podríamos aprender algo. Hermano, todo lo que está dentro de los lugares que nosotros llamamos nuestros altares, que llamamos nuestras congregaciones, hermano, porque la presencia del Señor se manifieste ahí, está sumamente consagrado y es cosa santísima la mayoría de esos utensilios, ¿no? No tenemos que usarlas para fiestas paganas, para fiestas personales, para usos personales, porque todo está consagrado al Señor. Esta es una humilde interpretación que hago después de 33 años de ministerio, y donde yo mismo cometí el error muchas veces de prestar mesas y sillas a personas que tenían fiestas privadas, ¿no? Y ahora pues me arrepiento, porque realmente no tenían la instrucción que el Señor me ha dado ahora. Las cosas que están cerca donde la presencia del Señor se manifiesta son cosas santísimas y tienen que ser respetadas de la misma forma. Y también podemos seguir ahora en los siguientes versículos. Rápidamente, hay algo bastante importante que necesito resaltar. Habla sobre Aarón y de sus hijos, y dice que lo que sobraba de las ofrendas, dice que tenía que ser dado a los hijos de Aarón. Y de esa forma podemos también darnos cuenta que no tan solo son los utensilios los que están cerca del Señor, pero también somos la gente, somos sus sacerdotes. Y ya anteriormente hemos dicho y una y otra vez, he invitado a la gente a aceptar lo que nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos inmediatamente somos hechos, somos formados, nacemos siendo sacerdotes para nuestro Dios. Entonces también los sacerdotes estaban cerca, estaban ministrando donde el Señor se manifestaba, y por eso el Señor constantemente, el Señor tenía que dar y proveer para el sustento de sus sacerdotes. Yo supongo que el salario sacerdotal es cosa santísima. Ahora, ¿cuándo una persona puede recibir o percibir el salario sacerdotal? Yo creo que desde una perspectiva personal, hermano, en cuanto a la iglesia necesite un pastor tiempo completo, es cuando realmente puede una persona recibir salario de parte de la iglesia. En cuanto la iglesia esté suficientemente grande para poder cubrir sus gastos y también para poder proveer al pastor, se me hace justo. El apóstol Pablo me lo dijo una y otra vez: no pongas bozal al buey que trilla. Tenemos que proveer para nuestros líderes, tenemos que ser justos, tienen necesidades, y también eso debe hacerse con mucha sabiduría, porque pues ahora nos podemos dar cuenta, ¿no?, que ahora vemos pastores que sí tenemos posesiones, que sí tenemos casas, propiedades, lo que antes en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Moisés, de Aarón, de Aarón y de sus hijos, ellos no se les concedió el privilegio de tener propiedades como tierras. Entonces tenemos que actuar sabia y justamente, pero sí debemos de decir, tenemos que repetir lo que la gente
nos ha enseñado, el apóstol Pablo principalmente, que no pongamos ese bozal al buey que trilla. Y también hay gente que a veces son voluntarios, que a veces invierten no tan solo su tiempo, pero también parte de su dinero, de su presupuesto, para ayudarse en su ministerio dentro de nuestras congregaciones. También estas personas, si se les puede apoyar con algo, sería, hermano, fantástico, porque es cosa santísima. Cuando llegamos a los demás, ya nos dimos cuenta que hay dos cosas: las cosas que se utilizan dentro donde la presencia del Señor se manifiesta, como también hemos dado lugar a que la gente es cosa santísima, el sustento de la gente. Quiero enfocarme en 1 Timoteo capítulo 5, porque en medio de mis estudios, de mis análisis, de mi oración, yo me estaba poniendo a pensar en cómo podríamos aplicar nosotros, los que vivimos en este tiempo, algo que tiene, hermano, 3000 años de historia, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida personal? Déjame decirte, hermano, que sí, realmente la palabra habla de cosas altísimas. Cosas santísimas es lo que la palabra resalta. Y creo que sí tenemos que escuchar y tenemos que estudiar y tenemos que analizar ese término, y tenemos que tener mucho cuidado en el cómo, número uno, tratamos las cosas que pertenecen al Señor dentro de nuestras congregaciones, utensilios. Como también tenemos que tener mucho cuidado de nuestros sacerdotes, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Tenemos que tratar siempre de proveer lo justo para cada uno de ellos. Pero también hay otro tipo de personas, otro tipo de prójimo, que son las viudas y los huérfanos. Recuerda algo, hermano. De veras que si tú realmente te interesa Torah o sabes Torah, toda la Torah se hizo para proteger a la gente. Eso es lo que te puedo decir de todo lo que he aprendido en lo poco que sé, y específicamente se hizo para proteger a los más desvalidos, a los que generalmente se olvidan dentro de las congregaciones, dentro de los pueblos, que son la gente que comúnmente decimos los más débiles, pero no siempre queremos decir débiles en cuanto a fuerza, ¿no? Sino quizás una debilidad financiera, que muchas veces no pueden proveer para sí mismos. Ese es el punto. Cuando yo llego a la primera carta de Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo es claro, y él nos dice exactamente que sí tenemos en nuestras congregaciones gente que no pueden proveer para sí mismos. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Perfecto. 5.3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahí está el punto, porque hemos de recordar que iniciamos el libro de Hechos con un problema que se dio entre los griegos y entre los hebreos, y precisamente fue en cuanto a la repartición de las viudas. Yo no sé, hermanos, si en nuestras congregaciones se sigue haciendo este tipo de ofrendas o este tipo de listas de la gente más necesitadas. La Torah, lo que nosotros creemos que es un reto y que parte de los diezmos y de las ofrendas tienen que ser repartidas dentro de ellos, es verídico, hermano, y podemos probarlo a cualquier persona que nos demande información. Mi teléfono 214-212-7676. Pablo viene e instruye a un pastor, a Timoteo, y le dice: espérame tantito, cuando estés dirigiéndote a un anciano de la iglesia, exhórtale como padre, a las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y reitera y repite en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahí está
nos está dando las características de este tipo de personas y cómo la iglesia debía de proveer, mejor dicho, debemos de proveer, porque es lo que la palabra del Señor está instruyendo. Repito, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea que la persona que realmente ha quedado sola, que es viuda, tiene que tener esas características, ya está totalmente consagrada a la obra del Señor. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, ninguna persona que se dice viuda, que está iniciando otras relaciones, debe depender de la iglesia, o, bueno, de hecho, no debería si es menor de 60 años, ¿no? Pero leamos lo que Pablo dice, porque él lo explica perfectamente. Dice, manda también estas cosas, dice, para que sean irreprensibles, porque si alguno no prevé para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nos está diciendo que si alguna viuda tiene hijos, entonces son responsabilidad de sus hijos. Y también está diciendo que una persona que realmente es viuda tiene que tener las características de estar completamente consagrada y dedicada a la oración, a beneficio de la congregación, a beneficio del reino de Dios. En el versículo 9 da una insinuación donde podemos deducir lo que realmente está diciendo. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado a sus hijos, y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, por cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no se debería. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Eso es prácticamente lo que estamos tratando de decir, que realmente hay cosas santísimas, y la ofrenda de las viudas podría ser también una cosa santísima. Hermano, que el Señor te bendiga. Se nos terminó el programa. Para preguntas estamos aquí en teléfono 214-212-7676. Las cosas santísimas, búscalo en tu concordancia, búscalo en tu palabra, está en Levítico. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, יישא אדוני פניו אליך